Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim. Seguimos leyendo la introducción, que es extensa, y el día de hoy vamos a leer el tema Los cuentos de hadas y el conflicto existencial. Para poder dominar los problemas psicológicos del crecimiento, superar las frustraciones narcisistas, los conflictos edípicos, las rivalidades fraternas, renunciar a las dependencias de la infancia, obtener un sentimiento de identidad y de autovaloración y un sentido de obligación moral, el niño necesita comprender lo que está ocurriendo en su yo consciente y enfrentarse también con lo que sucede en su inconsciente. Puede adquirir esta comprensión y con ella la capacidad de luchar, no a través de la comprensión racional de la naturaleza y contenido de su inconsciente, sino ordenando de nuevo y fantaseando sobre los elementos significativos de la historia, en respuesta a las pulsiones inconscientes. Al hacer esto, el niño adapta el contenido inconsciente a las fantasías conscientes, que le permiten entonces tratar con este contenido. En este sentido, los cuentos de hadas tienen un valor inestimable, puesto que ofrecen a la imaginación del niño nuevas dimensiones a las que le sería imposible llegar por sí solo. Todavía hay algo más importante. La forma y la estructura de los cuentos de hadas sugieren al niño imágenes que le servirán para estructurar sus propios ensueños y canalizar mejor su vida. Tanto en el niño como en el adulto, el inconsciente es un poderoso determinante del comportamiento. Si se reprime el inconsciente y se niega la entrada de su contenido al nivel de conciencia, la mente consciente de la persona queda parcialmente oprimida por los derivados de estos elementos inconscientes, o se ve obligada a mantener un control tan rígido y compulsivo sobre ellos que su personalidad puede resultar seriamente dañada. Sin embargo, cuando se permite acceder al material inconsciente hasta cierto punto, para los demás o para nosotros, queda considerablemente reducido. Entonces, algunos de sus impulsos pueden ser utilizados para propósitos más positivos. No obstante, la creencia común de los padres es que el niño debe ser apartado de lo que más le preocupa, sus ansiedades desconocidas y sin forma, y sus caóticas, airadas e incluso violentas fantasías. Muchos padres están convencidos de que los niños deberían presenciar tan solo la realidad consciente o las imágenes agradables y que colman sus deseos, es decir, deberían conocer únicamente el lado bueno de las cosas. Pero este mundo de una sola cara nutre a la mente de modo unilateral, pues la vida real no siempre es agradable. Está muy extendida la negativa a dejar que los niños sepan que el origen de que muchas cosas vayan mal en la vida se debe a nuestra propia naturaleza, es decir, a la tendencia de los hombres a actuar agresiva, asocial e interesadamente, o incluso con ira o ansiedad. Por el contrario, queremos que nuestros hijos crean que los hombres son buenos por naturaleza, pero los niños saben que ellos no siempre son buenos y a menudo cuando lo son, preferirían no serlo. Esto contradice lo que sus padres afirman y por esta razón, el niño se ve a sí mismo como un monstruo. La cultura predominante alega, especialmente en lo que al niño concierne, que no existe ningún aspecto malo en el hombre, manteniendo la creencia optimista de que siempre es posible mejorar. Por otra parte, se considera que el objetivo del psicoanálisis es el de hacer que la vida sea más fácil, pero no es eso lo que su fundador pretendía. El psicoanálisis se creó para que el hombre fuera capaz de aceptar la naturaleza problemática de la vida sin ser vencido por ella o sin ceder a la evasión. Freud afirmó que el hombre solo logra extraer sentido a su existencia luchando valientemente contra lo que parecen abrumadoras fuerzas superiores. Este es precisamente el mensaje que los cuentos de hadas transmiten a los niños de diversas maneras, que la lucha contra las serias dificultades de la vida es inevitable. Es parte intrínseca de la existencia humana, pero si uno no huye, sino que se enfrenta a las privaciones inesperadas y a menudo injustas, llega a dominar todos los obstáculos, alzándose al fin victorioso. Las historias modernas que se escriben para los niños evitan generalmente estos problemas existenciales, aunque sean cruciales para todos nosotros. El niño necesita más que nadie que le den sugerencias en forma simbólica de cómo debe tratar con dichas historias y avanzar sin peligro hacia la madurez. Las historias seguras no mencionan ni la muerte ni el envejecimiento,
límites de nuestra existencia, ni el deseo de la vida eterna, mientras que por el contrario, los cuentos de hadas enfrentan debidamente al niño con los conflictos humanos básicos. Por ejemplo, muchas historias de hadas empiezan con la muerte de la madre o del padre. En estos cuentos, la muerte del progenitor crea los más angustiosos problemas, tal como ocurre, o se teme que ocurra, en la vida real. Otras historias hablan de un anciano padre que decide que ha llegado el momento de que la nueva generación se encargue de tomar las riendas. Pero antes de que esto ocurra, el sucesor tiene que demostrar que es digno e inteligente. La historia de los hermanos Grimm, Las tres plumas, empieza. Había una vez un rey que tenía 3 hijos. El rey ya era viejo y estaba enfermo, y a menudo pensaba en su fin. No sabía a cuál de sus hijos le dejaría el reino. Para poder decidir, el rey encarga a sus hijos una difícil empresa. El que mejor la realice será rey cuando yo muera. Los cuentos de hadas suelen plantear, de modo breve y conciso, un problema existencial. Esto permite al niño atacar los problemas en su forma esencial. Cuando una trama compleja le haga confundir las cosas, el cuento de hadas simplifica cualquier situación. Los personajes están muy bien definidos y los detalles, excepto los más importantes, quedan suprimidos. Todas las figuras son típicas en vez de ser únicas. Contrariamente a lo que sucede en las modernas historias infantiles, en los cuentos de hadas, el mal está omnipresente, al igual que la bondad. Prácticamente en todos estos cuentos, tanto el bien como el mal toman cuerpo y vida en determinados personajes y en sus acciones, del mismo modo que están también omnipresentes en la vida real y cuyas tendencias se manifiestan en cada persona. Esta dualidad plantea un problema moral y exige una dura batalla para lograr resolverlo. Por otra parte, el malo no carece de atractivos, simbolizado por el enorme gigante o dragón, por el poder de la bruja o por la malvada reina de Blancanieves, y a menudo ostenta temporalmente el poder. En la mayoría de los cuentos, el usurpador consigue durante algún tiempo arrebatar el puesto que legítimamente corresponde al héroe, como hacen las perversas hermanas de Cenicienta. Sin embargo, el hecho de que el malvado sea castigado al terminar el cuento no es lo que hace que estas historias proporcionen una experiencia en la educación moral, aunque no deja de ser un aspecto importante de aquella. Tanto en los cuentos de hadas como en la vida real, el castigo o el temor al castigo solo evita el crimen de modo relativo. La convicción de que el crimen no resuelve nada es una persuasión mucho más efectiva, y precisamente por esta razón, en los cuentos de hadas, el malo siempre pierde. El hecho de que al final venza la virtud tampoco es lo que provoca la moralidad, sino que el héroe es mucho más atractivo para el niño, que se identifica con él en todas sus batallas. Debido a esta identificación, el niño imagina que sufre junto al héroe sus pruebas y tribulaciones, triunfando con él, puesto que la virtud permanece victoriosa. El niño realiza tales identificaciones por sí solo, y las luchas internas y externas del héroe imprimen en él la huella de la moralidad. Los personajes de los cuentos de hadas no son ambivalentes, no son buenos y malos al mismo tiempo, como somos todos en realidad. La polarización domina la mente del niño y también está presente en los cuentos. Una persona es buena o es mala, pero nunca ambas cosas a la vez. Un hermano es tonto y el otro listo. Una hermana es honrada y trabajadora, mientras que las otras son malvadas y perezosas. Una es hermosa y las demás son feas. Un progenitor es muy bueno, pero el otro es perverso. La yuxtaposición de personajes con rasgos tan opuestos no tiene la finalidad de provocar una conducta adecuada, como quizá pretenden los cuentos con moraleja. Hay algunos cuentos de hadas amorales, en los que la bondad o la maldad, la belleza o la fealdad no juegan ningún papel. Al presentar al niño caracteres totalmente opuestos, se le ayuda a comprender más fácilmente la diferencia entre ambos, cosa que no podría realizar si dichos personajes representaran fielmente la vida real, con todas las complejidades que caracterizan a los seres reales. Las ambigüedades no deben plantearse hasta que no se haya establecido una personalidad relativamente firme sobre la base de identificaciones positivas. En este momento el niño tiene ya una base que le permite comprender que existen grandes diferencias entre la gente y que por este mismo motivo está obligado a elegir qué tipo de persona quiere ser. Las polarizaciones de los cuentos de hadas proporcionan esta decisión básica sobre la que se constituirá todo el desarrollo posterior de la personalidad.
Además, las elecciones de un niño se basan más en quién provoca sus simpatías o su antipatía, que en lo que está bien o está mal. Cuando más simple y honrado es un personaje, más fácil le resulta al niño identificarse con él y rechazar al malo. El niño no se identifica con el héroe bueno por su bondad, sino porque la condición de héroe le atrae profunda y positivamente. Para el niño la pregunta no es «quiero ser bueno», sino «¿a quién quiero parecerme?». Decide esto al proyectarse a sí mismo nada menos que en uno de los protagonistas. Si este personaje fantástico resulta ser una persona muy buena, entonces el niño decide que también quiere ser bueno. Los cuentos amorales no presentan polarización o yuxtaposición alguna de personas buenas y malas, puesto que el objetivo de dichas historias es totalmente distinto. Estos cuentos o personajes, tipo como El gato con botas, que hace posible el éxito del héroe mediante ingeniosos ardides y Jack, que roba el tesoro del gigante, forman el carácter no al provocar una elección entre el bien y el mal, sino al estimular en el niño la confianza de que incluso el más humilde puede triunfar en la vida. Porque después de todo, ¿de qué sirve elegir ser una buena persona si uno se siente tan insignificante que teme no poder llegar nunca a nada? En estos cuentos, la moralidad no es ninguna solución, sino más bien la seguridad de que uno es capaz de salir adelante. El enfrentarse a la vida con la creencia de que uno puede dominar las dificultades o con el temor de la derrota no deja de ser también un importante problema existencial. Los profundos conflictos internos que se originan en nuestros impulsos primarios y violentas emociones están ausentes en gran parte de la literatura infantil moderna, y de este modo no se ayuda en absoluto al niño a que pueda vencerlos. El pequeño está sujeto a sentimientos desesperados de soledad y aislamiento, y a menudo experimenta una angustia moral. Generalmente es incapaz de expresar en palabras esos sentimientos y tan solo puede sugerirlos indirectamente. Miedo a la oscuridad, a algún animal, angustia respecto a su propio cuerpo. Cuando un padre se da cuenta de que su hijo sufre estas emociones, se siente afligido y en consecuencia tiende a vigilarlas o a quitar importancia a estos temores manifiestos, convencido de que esto ocultará los terrores del niño. Por el contrario, los cuentos de hadas se toman muy en serio estos problemas y angustias existenciales y hacen hincapié en ellas directamente, la necesidad de ser amado y el temor a que se crea que uno es despreciable, el amor a la vida y el miedo a la muerte. Además, dichas historias ofrecen soluciones que están al alcance del nivel de comprensión del niño. Por ejemplo, los cuentos de hadas plantean el dilema del deseo de vivir eternamente, concluyendo en ocasiones de este modo: ¿y si no han muerto, todavía están vivos? Este otro final, y a partir de entonces vivieron felices para siempre. No engaña al niño haciéndole creer, aunque solo sea por unos momentos, que es posible vivir eternamente. Esto indica que lo único que puede ayudarnos a obtener un estímulo a partir de los estrechos límites de nuestra existencia en este mundo es la formación de un vínculo realmente satisfactorio con otra persona. Estos relatos muestran que cuando uno ha logrado esto, ha alcanzado ya el fundamento de la seguridad emocional, de la existencia y permanencia de la relación adecuada para el hombre, y sólo así puede disiparse el miedo a la muerte. Los cuentos de hadas nos dicen también que si uno ha encontrado ya el verdadero amor adulto, no tiene necesidad de buscar la vida eterna. Veamos un ejemplo de ello en otro final típico de los cuentos de hadas. Y vivieron durante largo tiempo felices y contentos. Una opinión profana sobre los cuentos de hadas ve en este tipo de desenlace un final feliz pero irreal, que desfigura completamente el importante mensaje que el relato intenta transmitir al niño. Estas historias le aseguran que, formando una verdadera relación interpersonal, uno puede escapar a la angustia de separación que le persigue continuamente y que constituye el marco de muchos de estos cuentos, aunque no se resuelva hasta el final de la historia. Por otra parte, el relato demuestra que este desenlace no resulta posible, tal como el niño cree y desea, siguiendo eternamente a la madre. Si intentamos escapar a la angustia de separación y de muerte, agarrándonos desesperadamente a nuestros padres, solo conseguiremos ser arrancados cruelmente, como Hansel y Gretel. Tan pronto como surge al mundo real, el héroe del cuento de hadas, niño, puede encontrarse a sí mismo como una persona de carne y hueso
y entonces hallará también al otro con quien podría vivir feliz para siempre. Es decir, no tendrá que experimentar de nuevo la angustia de separación. Este tipo de cuentos está orientado de cara al futuro y ayuda al niño, de un modo que éste puede comprender, tanto consciente como inconscientemente, a renunciar a sus deseos infantiles de dependencia y a alcanzar una existencia independiente más satisfactoria. Hoy en día los niños no crecen ya dentro de los límites de seguridad que ofrece una extensa familia o una comunidad perfectamente integrada. Por ello es importante, incluso más que en la época en que se inventaron los cuentos de hadas, proporcionar al niño actual imágenes de héroes que deben surgir al mundo real por sí mismos y que, aun ignorando originalmente las cosas fundamentales, encuentren en el mundo un lugar seguro, siguiendo su camino con una profunda confianza interior. El héroe de los cuentos avanza solo durante algún tiempo, del mismo modo que el niño de hoy en día, que se siente aislado. El hecho de estar en contacto con los objetos más primitivos, un árbol, un animal, la naturaleza, sirve de ayuda al héroe, de la misma manera que el niño se siente más cerca de estas cosas de lo que lo están los adultos. El destino de estos héroes convence al niño de que, como ellos, puede encontrarse perdido y abandonado en el mundo, andando a tientas en medio de la oscuridad, pero como ellos, su vida irá siendo guiada paso a paso y recibirá ayuda en el momento oportuno. Actualmente y más que nunca el niño necesita la seguridad que le ofrece la imagen del hombre solitario, que sin embargo es capaz de obtener relaciones satisfactorias y llenas de sentido con el mundo que le rodea. Espero que les esté gustando la introducción de este libro, Psicoanálisis de cuentos de hadas. Como les he comentado, la introducción es extensa, así que todavía continuaremos en el próximo video. Muchas gracias por escuchar.